En una encuesta, la mayoría de los judíos israelíes se oponen ahora al Estado palestino bajo cualquier condición. Jerusalén, Israel. 15 meses de combate en Gaza y escaramuzas en Judea y Samaria pueden haber cambiado drásticamente la perspectiva israelí sobre un Estado palestino. Por primera vez desde 2008, una mayoría de la población judía israelí se opone a un Estado palestino de cualquier tipo, según una encuesta de Source of Iron realizada por el Instituto de Estudios de Seguridad Nacional, INSS, de la Universidad de Tel Aviv, realizada en diciembre y publicada el lunes. Entre los israelíes judíos encuestados, el 64% se oponía a un Estado palestino bajo cualquier condición. Cuando se incluyó a la población árabe israelí encuestada, los números que se oponían a un Estado eran más pequeños, pero aún constituían una mayoría del 52% de los ciudadanos israelíes. El miembro de la Knesset, Ariel Conner, del partido Likud del primer ministro Benjamín Netanyahu, dijo a JNS News el jueves que la creación de un Estado palestino sería el equivalente a un suicidio nacional para Israel. Y hemos terminado de cometer un disparate, dijo Connell. Me habría sorprendido si los resultados de la encuesta hubieran sido diferentes después de nuestra experiencia con el Estado palestino en Gaza. Antes de octubre 7 de 2023, Gaza era un Estado palestino y sabemos cuál fue el resultado para el sur de Israel, la difícil batalla que siguió y los tiempos difíciles en los que vivimos ahora, afirmó. A principios de la década de 2000, una sólida mayoría de los judíos israelíes apoyaban alguna forma de Estado palestino, pero el apoyo comenzó a disminuir lentamente desde el momento justo después de la destrucción de los asentamientos judíos de Gaza, tras la desconexión en 2016 y la violenta toma de Gaza por parte de Hamás en 2007. El apoyo a un Estado palestino siguió disminuyendo desde el comienzo del segundo mandato del primer ministro Benjamín Netanyahu como líder en 2009 hasta 2020. Entre otros hallazgos de la encuesta, un tercio de los judíos israelíes encuestados apoyan la anexión de la Franja de Gaza por parte de Israel, y de esos encuestados, la mitad dijo que estaba a favor de reconstruir los asentamientos judíos en Gaza. Un poco más de la mitad de los judíos encuestados están a favor de entregar el control de Gaza a una entidad palestina moderada o a alguna forma de administración internacional. En cuanto al resultado del combate con Hamás, un poco más de la mitad de los judíos israelíes encuestados dijeron que Israel lograría la mayoría o todos sus objetivos bélicos, mientras que el 38% cree que pocos o ninguno de los objetivos se lograrían. El margen de error de la encuesta del INSS es de 3.5%. Asimismo, Jerusalén dijo que bloquear la investigación de la ONU sobre la pasión carnal de Hamás también requiere una investigación de Israel. Según se informa, Israel está impidiendo que las Naciones Unidas inicien una investigación sobre la intimidación íntima de Hamás durante su golpe de octubre 7, porque hacerlo también requeriría permitir que la ONU investigue supuestos delitos carnales cometidos a palestinos detenidos por Israel. La representante especial de la ONU sobre la pasión carnal en los conflictos, Pramila Patten, ya publicó el año pasado un informe sobre la pasión carnal perpetrada durante el golpe de octubre 7, pero dijo que su mandato en ese momento no era lo suficientemente amplio como para permitir determinar si Hamás podría ser agregado a la lista negra de la ONU de entidades sospechosas de cometer delitos carnales. Patten ha instado a Israel a firmar un acuerdo marco con su oficina de la ONU, similar al que Ucrania firmó en 2022, y que permitió una investigación sobre la intimidación sexual perpetrada por Rusia. El acuerdo también requeriría que Israel otorgue a la ONU acceso a sus centros de detención para investigar las acusaciones de intimidación sexual cometida por las fuerzas de seguridad israelíes. Una solicitud que Israel ha negado, según el informe.
Haaretz cita fuentes anónimas que advierten que la negativa de Israel a conceder acceso a la oficina de Patton para realizar su investigación sobre la intimidación carnal de Hamás de octubre 7 podría resultar contraproducente, ya que podría llevar a que Israel sea agregado a la lista negra de la ONU, mientras que Hamás quedaría fuera de ella. Para concluir, un poco de historia sobre lo que no sabías además del Hanukkah. Hace 2192 años, los hasmoneos ganaron la batalla contra el imperio seleucida y recuperaron la soberanía de Israel. Celebraron 8 días de independencia, ya que en ese momento reanudaron la fiesta de Sukkot, que no habían podido celebrar debido a la batalla. Sin embargo, 67 años después, perdieron esa soberanía ante los romanos. Cuando el Talmud cuestionó cómo podrían celebrar Hanukkah como una fiesta de independencia si ya no la tenían, surgió el segundo motivo de la fiesta, el milagro de la vasija de aceite que, supuestamente, no iba a durar ni un día, pero milagrosamente duró 8 días. Pero este milagro no es solo un recuerdo del pasado, sino un llamado al presente. Nos recuerda que, aunque creamos que no podemos iluminar el mundo, si comenzamos, podemos lograr mucho más. Esta es la historia judía de un pueblo pequeño que, pese a enfrentar la adversidad de todos los imperios que intentaron eliminarlo, logró sobrevivir y durará mucho más tiempo para iluminar el mundo. Como escribió el escritor francés Voltaire que el pueblo judío es el único que ha sobrevivido a todas las catástrofes, a todas las persecuciones y a todos los cambios de la historia. Algo parecido a lo que escribió el escritor y filósofo español Miguel de Unamuno, dijo: el pueblo judío es el pueblo más tenaz y más resistente de la historia. También el filósofo y escritor alemán Johann Wolfgang von Goethe dijo: el judaísmo es una de las fuerzas más poderosas y más duraderas de la historia. Muchos otros escribieron sobre ese milagro de ese pueblo pequeño, como Winston Churchill, que dijo: el pueblo judío ha demostrado una capacidad de supervivencia y de resistencia que es un ejemplo para todos los pueblos del mundo. Y Jean-Baptiste Claver le respondió a Napoleón Bonaparte, que le preguntó cuál es la prueba que existe Dios. Que la existencia de los judíos muestra que existe Dios si ellos todavía existen. Quiere decir que hay un ser superior que existe. Amigos, gracias por estar en sintonía de estas noticias. De la misma manera agradecemos sus comentarios y su like como apoyo a Jazz Productions. Así es. Por eso reciba de parte de nosotros un caluroso abrazo donde usted se encuentre. Nos vemos en un instante. Jazz Productions. Brillando en la red.